muchas gracias, personas. Aquí estamos de nuevo. Yo quería aprovechar y comentar, porque ayer no me dio el tiempo para dedicarme a eso, sobre el asunto de la despenalización del aborto en México, específicamente fue por en la ciudad de Coahuila, que se tenía penalizado el aborto, Estado. o sea, el Estado sí, estaba penalizado el aborto y se falló a favor de la despenalización a la mujer en caso de practicarse un aborto por una serie de condiciones que atentan contra los derechos de nosotras, que sí tenemos derechos menos en este país, como en algunos otros cuantos. Lamentablemente también pasó un terremoto en la ciudad de Veracruz. No está relacionado, pero yo sé que muchas personas que son muy creyentes pueden decir que eso le pasó a México por haber aprobado el tema del aborto, ya que no es la primera vez que pasa. Recuerdo que cuando hubo el terremoto en Haití, hubo un pastor en Estados Unidos que le atribuyó a los haitianos que fue una venganza divina, porque en Haití se practican religiones fuera del cristianismo, como una venganza. Y como muchas veces la religión se entiende como algo que persigue y que castiga, pues entiendo que algunos fundamentalistas habrán pensado en eso. Míralo ahí, que no lo han dejado ni celebrar el tema de que ya se une un Estado más a lo que es la despenalización del aborto, y no en las tres causales, la despenalización del aborto. Hay en México otros estados que permiten el aborto, pero no en tres causales, en 8 causales, incluyendo, por ejemplo, una inseminación artificial de alguien que no, sin previo, vamos a decir, forzada, y también asuntos incluso de índole económica, entre otros. A mí me gusta mucho comparar con México porque durante toda mi infancia y mi adolescencia en la televisión dominicana hubo mucha influencia mexicana. Nosotros crecimos muy cercanos a la influencia que tenía Televisa, que es la televisión estatal de México, y todas sus telenovelas y todos sus programas, como Siempre en Domingo y todo ese tipo de cosas, siempre lo vimos. Y realmente lo que reflejaba México a través de sus telenovelas y sus programas de variedades es que era una sociedad de gente blanca, rubia y con los ojos azules, que no refleja la realidad de lo que es la masa, la raza mexicana, que es mixta y que tiene mucha descendencia también maya y azteca, que gracias a Dios allá no hicieron como aquí, que se exterminó los. Comparo mucho porque al crecer cerca de recibir toda esa información, siempre nos dábamos cuenta, por ejemplo, hubo una telenovela hace muchos años que sería impensable tener un guión como ese, donde una joven la viola un señor de dinero que tenía ciertos problemas, vamos a decir frustraciones, porque él era hijo de alguien que había matado a su madre por un asunto de celos. Entonces él en una se da un humo, se emborracha, conoce a la tipa en una fiesta, en la playa, la viola, la muchacha queda embarazada, ella luego decide tener su hijo y finalmente termina enamorándose del violador y todos felices. Claro, el tipo era buenísimo, rico y era una persona atormentada, que es siempre lo que se le vende a la mujer, que es la que va a cambiar esa persona atormentada que hay detrás de cada hombre raro, y uno como que soy la especial que va a venir a cambiarle la vida a este ser, y sobre todo si es rico y está bueno. Pero bueno, la cosa es que eso es impensable ahora mismo, y hago la comparación porque eso significa que México siempre ha sido un país extraordinariamente conservador. Tuvo un partido de gobierno que duró casi 50 años gobernando, que fue el partido del PRI. Y hoy pues gobierna Morena, que el presidente López Obrador sale del PRI, pero ya es una agenda más progresista, a la que la sociedad mexicana en algún momento parte tenía un poquito de miedo que qué podía pasar aquí, porque siempre asustan con el cuco de que Venezuela, de que no tal, de que cual.
Sin embargo, entiendo que no solamente desde ahora, desde que está gobernando Morena, sino desde antes, México ha ido dando pasos importantes por encima de todo lo que es el machismo que se conoce mexicano, incluso se promueve ese machismo mexicano en todas sus canciones, en los charros, en las cosas, y también con esa cultura religiosa tan arraigada que hay en México. En México le hacen mucho culto a la Virgen de Guadalupe. Son personas que tienen muy tradicionalistas. Por ejemplo, el Día de los Muertos es sumamente importante en la cultura mexicana, como todas las personas. Uno de los países más católicos del mundo. Y el más católico de Latinoamérica. Y el más católico de Latinoamérica. Entonces, es importante hacer esta comparación porque aquí con el tema de las tres causales, lo que se ha llevado es a decir, uno, que es un tema muy delicado, eso pasa incluso dentro de los mismos partidos, no se puede hablar mucho de eso, ay, que es un tema muy delicado, y todavía hay gente que dentro del propio PLD que te salta con que el comité político no debió haber tomado esa decisión, y menos ahora. Pero dice menos ahora las personas que quieren volver al poder por el poder, que no entienden cuál es la misión de un partido, y menos de un partido que tiene en su nombre la liberación. Y en esta liberación tiene que estar la liberación de la mujer también, porque no es nada más la liberación contra el analfabetismo y contra la pobreza. Las mujeres también, ahí dentro no hemos quedado rezagadas, que le hace falta también asumir la liberación de la mujer, y parte de eso es el derecho que tenemos las mujeres a decidir sobre nuestro cuerpo. Entonces, aquí se ha tomado la parte religiosa como un chantaje constante respecto al tema del aborto y las tres causales. Es un chantaje porque realmente nosotros entendemos que la Biblia habla del libre albedrío y que las personas que estamos de acuerdo con las tres causales no estamos obligando a nadie a proceder a interrupción de ningún embarazo. Eso es lo primero. O sea que quien está obligando al otro a que se le embrome su vida, se le tronche su futuro, son las personas que tienen esas creencias arraigadas de manera fundamentalista, porque tampoco podemos acusar a los cristianos y a los católicos de manera completa, al 100% de eso. Eso es por un lado. Sociedades incluso con religiones más fundamentalistas o que se practican de manera más estrictas que las nuestras, permiten el aborto en las tres causales, incluso hasta en sociedades musulmanas donde las mujeres son hasta privadas de mostrar su pelo y su rostro. O sea, eso es algo totalmente vergonzoso. Y existen algunas excepciones en Europa, como el caso de el Vaticano, pero todos, el que puede, quien no ha ido, no sabe de geografía y no tiene acceso al Google Map, que te puede ayudar, al Google Earth, te puede ayudar a ver qué es lo que es el Vaticano. Imagínense que es una zona parecida al espacio que ocupa el Centro Olímpico de aquí de la capital. O sea, que usted cruza 3 cuadras y ya usted puede practicarse un aborto, en dado caso si es verdad que hay sociedad civil que vive en el Vaticano. Entonces, en ese tema, yo realmente me siento como dominicana muy frustrada por la constante asedio que tenemos las personas que creemos en la libertad de derecho a elegir. Se nos persigue, se nos dice abortistas, y también por la hipocresía que existe dentro de los partidos políticos, y en este caso tanto el PRM le pasa lo mismo, pero yo tengo que referirme al mío porque yo entiendo que es una barbaridad que un partido fundado por el profesor Juan Bosch, todavía haya personas que viven todo el tiempo utilizando la figura de Bosch como excusa, como escudo para cualquier cosa, pero no practican las cosas en las que él creía, y entre ellas era la libertad de todas las personas y la igualdad de derechos. Entonces, es importante nosotros enfocar que eso no tiene nada que ver con un asunto de fe, y que además de eso, la fe no entra en discusión. Por eso yo no me gusta ya debatir con el tema de la iglesia. Eso nunca vamos a llegar a un acuerdo, eso es imposible llegar a un acuerdo. Usted lo único que tiene que hacer es legislar para quien no crea en eso tenga protección y punto. Porque el malecón está lleno de casinos, ¿verdad? Y ninguna religión anda promoviendo que las personas entren en juego de azar. Sencillamente usted entra
si le da la gana, y si no le da la gana no entra. Usted ahora podemos empezar a cuestionar si eso es un negocio moralmente correcto, o si ahí dentro de los casinos las personas empiezan a consumir más alcohol de la cuenta o quizás sustancias que son ilegales. Eso pudiera ser un debate. Ahora, mientras tanto son legales y a usted nadie lo está obligando a coger para un casino. Entonces son las cosas que a veces a mí me molesta, porque vemos, por ejemplo, corrientes dentro de la religión que deciden que ellos no se hacen transfusión de sangre. Ellos no se hacen transfusión de sangre y punto. Y ellos prefieren morirse que hacerse una transfusión de sangre, como son los testigos de Jehová. Hay países que incluso si son menores de edad no se lo permiten. Si son menores de edad, no permiten que el hijo muera por tomar esa decisión. Sin embargo, es una decisión propia y personal y una interpretación de la religión, cada cual es según su corriente. Entonces, saludo a México, que va adelantando sobre eso. Ya cada día son más estados que permiten el aborto libre y muchos más que permiten el aborto en 8 causales. Y no es verdad que nosotros somos ni más religiosos, ni más conservadores, ni más machistas que los mexicanos y las mexicanas.